honor para nosotros servir con todo nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero continuar con esto que iniciamos hace ya 5 enseñanzas atrás acerca de lo que es el padecimiento. Y ahora vamos a hablar de una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y vamos a utilizar mucho el libro de Job, así que estén preparados con el libro de Job para comenzar. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Muy cómodamente. Y decía que siempre viene esa pregunta a la mente del hombre: ¿por qué el sufrimiento? Vamos a dejar que la Biblia nos dé la respuesta y que podamos poder recibir una respuesta satisfactoria. ¿Por qué el sufrimiento? Esta es la pregunta que llega cuando llega el dolor. Y luego esta frase: si Dios es bueno, ¿por qué permite Dios que sus criaturas sufran? Son preguntas que quiero tratemos con ellas en esta tarde. ¿Por qué permite las guerras? Y estas preguntas que estoy haciéndoles han impedido que muchos intelectuales vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estas preguntas que han impedido esto en muchas personas que se dicen intelectuales, no solamente les ha impedido esto, sino también les ha impedido que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de poder entregarle sus vidas a Él. Hay sus excepciones, 2 o 3, como Carlos Agán, que fue uno de los que, a pesar de todo, se entregó a Jesucristo. Pero el sufrimiento es uno de los más grandes interrogantes. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe la aflicción? Y no hay respuestas para estos interrogantes, escuchen ustedes, fuera de la Biblia, fuera de la palabra de Dios. No existen las respuestas. Porque la Biblia es el único libro, quiero decirles, mis amados de Jesucristo, que nos puede ofrecer realmente respuestas satisfactorias. Y nuestra felicidad va a depender de la perspectiva que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tengamos acerca de lo que es el sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque si tú comprendes el sufrimiento, vas a poder servir a Dios con alegría. Y no te va a poder servirle. Pero si no comprendes el sufrimiento, vas a vivir amargado. Vas a vivir amargado y vas a servir a Cristo quizás con amarguras. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios,
No debemos de amargarnos, no debemos de afligirnos más de lo que esta corta vida puede hacerle. Y si llega algún momento de nuestras vidas de dolor, de angustia, que lo hagamos como dice la Biblia y sufrir con esperanza. Porque tú puedes salir hoy de aquí con una vida nueva, preparado, listo para aprender a vivir, aunque haya dolor y angustia en nuestro corazón, con toda confianza y con toda certeza. En Job, por ejemplo, encontramos, es algo que vamos a utilizar este libro para hablar de eso, porque creo que aquí existe una gran respuesta para poder hablar de lo que es la angustia, el sufrimiento y el dolor. Dice Job 1:1 que hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job. Dice la Biblia que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de todo mal y con mucha riqueza y prosperidad. Tenía hijos e hijas, ganado, dinero, servidumbre, y de repente quedó sin hijos, se queda sin ganado, sin propiedades, sin dinero, y finalmente se queda sin su salud física. Y hasta ese momento lo único que le quedó fue su esposa, pero para atormentarlo. ¿Saben por qué? Porque le dice, maldice a tu Dios. ¿Todavía sigues creyendo en Dios? Fíjese lo que le dice su mujer. Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, la respuesta de Job fue: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor engrandecido y bendecido. ¿Qué era o cuál era realmente la perspectiva del sufrimiento de Job? Tenía una perspectiva que pasara lo que pasara en su vida, no iba a haber nada que lo apartara de Dios. Absolutamente nada. No había nada que lo pudiera separar del amor de Dios, ni siquiera el sufrimiento, ni la angustia, ni haber perdido absolutamente todo. Sin embargo, y a pesar de que hasta este momento Job estaba pasando por una situación difícil, el problema está en averiguar por qué Dios permite que las criaturas que Él creó estemos expuestos al dolor y al sufrimiento. Dice Job 1:10, ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que él va a blasfemar. Con todo y esto, Job no pecó contra Dios. Pero, ¿por qué Dios permite esto? En Job capítulo 5, versículo 7, pero como las centellas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué palabras tan sabias
de Job. Y este libro es el libro más antiguo de la Biblia. Y vemos que él, a pesar de todo lo que estaba pasando, estaba consciente que venimos al mundo con dolor, vivimos con dolor y morimos con dolor. En el capítulo 7 del libro de Job, Job comienza a decir: ciertamente, tiempo limitado tiene el hombre sobre esta tierra, y sus días son como los días del jornalero. Como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así paseo yo meses de vanidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Y mire mi corazón la noche, y estoy harto de desvaneos hasta el alto. En otras palabras, la vida del ser humano no solamente es aflicción, sino que el ser humano trabaja y trabaja. Y está diciendo Job: y anhelamos el descanso, anhelamos el reposo, y que hay veces que no queremos ni levantarnos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay ocasiones en las que no queremos ni levantar. Nos arropamos más y nos tapamos la cara con la almohada para no ver la luz. Vean ustedes de qué forma Job lo está describiendo aquí en el capítulo 7. ¿Cuándo me levantaré?, pregunta Job. Pues deja que suene la alarma, ¿no? Porque es la que nos tiene bien controlados. Por eso es que anhelamos el descanso, no queremos levantarnos, estamos en ocasiones tan cansados de la vida que parece que no tenemos fuerzas para seguir. Aparentemente, como que se terminan nuestras fuerzas. Hay momentos difíciles en nuestra vida. En el libro de Job, capítulo 14, versículo 1, Job describe realmente cómo es la vida del hombre. El hombre nacido de mujer, dice, es corto de días, harto de sinsabores. Corto de días, harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El hombre en la tierra es realmente un vapor que se aparece y que desaparece. La vida es de una brevedad increíble. Pasan los tiempos, estábamos niños. Quizás si nos recordamos del pasado, recordamos cómo éramos, cómo nos sentíamos, cuál era nuestro estilo de vida, pero sin embargo comienza a pasar el tiempo y comenzamos a perder capacidades. Comenzamos a perder muchas de nuestras habilidades. Y llega el tiempo en que llegan los 50, 60, 70 años y ya estamos viejos. Cambiamos. Porque la vida del hombre es como la flor del campo. Nace en la mañana y tienes tu gloria, tienes tu brillo, tienes tu esplendor, pero comienza después nuestra vida a marchitarse.
comienza el deterioro, comienza el decaimiento. Pero, ¿cuánto tiempo nosotros pudiéramos vivir aquí en esta tierra? Piensen por un momento. Si viviéramos 100 años, no se puede comparar con lo que nos espera a nosotros después de partir de este cuerpo para poder realmente entrar a la vida real y verdadera a la que Dios quiere llevarnos. Pero dependiendo de cuál sea nuestra perspectiva de la vida, así va a ser como nosotros vamos a poder pasar por este mundo, porque nacimos realmente, como dice Job, nacimos para que nuestra vida se convierta realmente en un sufrimiento continuo. En el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 escribió Salomón: tornéme yo y vi las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. En otras palabras, nosotros, de acuerdo a la perspectiva como Salomón vio, o sea, pudo asomarse por el mundo, por todos lados, y solamente ve opresión. Solamente ve que se levantan unos contra otros, y estamos quizás sin entender que la perspectiva del sufrimiento, de lo que nosotros estamos pasando, es totalmente diferente, porque es corto el tiempo que vamos a estar aquí. ¿Y qué dice aquí realmente Salomón? Que aunque nosotros no sirviéramos a Dios, de todos modos tendríamos que sufrir, pero sin consolación. La diferencia entre alguien que sirve a Cristo y alguien que no sirve a Jesucristo es una diferencia abismal. Es una diferencia impresionante, porque el que sirve a Cristo y pasa por tribulaciones, pasa por angustias, tiene el Consolador en sus vidas. Tiene a Cristo de su lado, tiene al Señor Jesucristo a su favor. Por eso es que, de acuerdo a la perspectiva que nosotros tengamos, así va a ser la forma en que nosotros pasemos por este mundo. Si no está Cristo en nosotros, imagínense ustedes cómo pudiéramos soportar el dolor y la angustia si no tenemos a Dios de nuestro lado. Yo creo que no pudiéramos soportar, pero gracias a Dios que tenemos a alguien que nos consuela, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos quita las cargas, que nos quita el dolor, que nos quita la angustia, que nos quita los pesares y nos da nuevas fuerzas cada día para poder continuar hacia adelante. En el libro de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, vean ustedes lo que el apóstol Pablo escribió para poder tener todas las garantías de lo que significa servir a Jesucristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron el sentido de la conciencia o la sensibilidad de la conciencia para cometer con avidez toda suerte de impurezas. La Biblia nos dice que el ser humano tiene una mente hueca sin Dios, sin sensibilidad. La palabra vanidad del griego significa vacío, significa hueco.
El hombre sin Dios solo cuenta con lo material porque es lo único de valor que tiene. No tiene los valores espirituales, no tiene la mente renovada, no tiene las capacidades espirituales que se necesitan para poder nosotros estar fuertes en Dios. Y solamente cuenta con lo material, porque es lo único de valor que tiene. Y cuando su mente está enfocada solamente en las cosas de la tierra, no en las de Dios, vemos entonces que tiene una mente vacía acerca de lo que es el conocimiento y el servicio a Dios. ¿Y qué pasa? Dice el apóstol Pablo, vive en la ignorancia acerca de Dios. No solamente acerca de Dios, sino también acerca de su conocimiento. Y vemos en este pasaje también la dureza del corazón del hombre, que es la que provoca precisamente esa vaciedad, ese vacío, esa huequedad con la que el hombre vive. Y el hombre, dice la Biblia claramente, que el hombre no es señor de su camino. Y no es dominado por la razón. No es verdad que la razón domine al hombre, sino que el hombre es dominado, es controlado, es dirigido por sus pasiones. Y si lo material está en el corazón, eso es lo único que persigue, el éxito. Hablan vanidades, huequedades. Hablan de lo que tienen, de lo que han logrado, quizás de la riqueza, de los carros que tienen, de la ropa que compran, del estilo de vida que viven, sin tener una visión más allá de lo material, que no es malo si lo estamos haciendo con el conocimiento de Dios. Y este vacío, mi hermano, no puede ser llenado absolutamente con nada de esta tierra, ni con dinero, ni con todo el éxito que pudieras alcanzar, sino solamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay nada que pueda llenar ese vacío. Por eso yo creo que es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de entregarle nuestra vida a Jesucristo sin reservas. Es tiempo de darle lo mejor a Él de nuestros corazones. Tenemos nosotros que entender que el tiempo sobre esta tierra está a punto de terminar. Y el estilo de vida, la perspectiva de la vida que tengas en esta tierra va a hacer la diferencia cuando te vayas de aquí, de esta tierra. En el libro de Job, donde estamos, capítulo 3, versículo 11, cualquiera diría, pero ¿será que Job nunca se quejó del estilo de vida que vivió? Pues quiero decirles que sí. Siempre hablamos de Job y decimos, y con todo lo que pasó Job, no maldijo a Dios. Pero encontramos en Eclesiastés 3:11, donde Job exclama, ¿por qué no morí yo desde la matriz? ¿O fui traspasado en saliendo del vientre? Versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Como los pequeñitos que nunca vieron luz. Versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado
y vida a los de ánimo en amargura. Vean las expresiones de Job, que esperan la muerte y no llegan, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando haya del sepulcro. Dígame usted, aquí, si realmente Job vemos que se pregunta cuál fue realmente el objetivo o el objeto por el cual yo he nacido. Cuando el dolor llega a lo profundo de nuestra alma, eso es lo que le pedimos a Dios. Ha habido ocasiones quizás que quisiéramos, Señor, ya ven por nosotros. Nomás porque estamos sufriendo, queremos que Dios adelante el rapto de la iglesia. Nomás porque estamos pasando por dolor, ya queremos que Dios cambie sus planes. Por eso tenemos que entender que Dios estaba probando a Job, pero sin embargo Job está cuestionando a Dios y preguntándose, identificándose a lo mejor con cada uno de nosotros en nuestros días de angustia y de dolor, y donde aparentemente ya no tenemos fuerzas para continuar. En el capítulo 10, donde estamos del libro de Job, en el versículo 1 dice: mi alma está aburrida de mi vida, daré yo rienda suelta a mi queja sobre mí, y hablaré con amargura de mi alma. Impresionante la forma en que Job estaba cuestionándose a sí mismo. No estaba cuestionando a Dios. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo, por qué estoy sufriendo, por qué estoy pasando por esto. Vean ustedes, pleiteando conmigo, o por qué me estás angustiando. No lo entiendo. No lo entiendo. Hay cosas que a veces no entendemos en nuestra vida. Parécete bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezca sobre el consejo de los impíos. En otras palabras, llegó el momento en la prueba de Job donde él estaba diciendo: ya no puedo más. Ya no puedo más. A veces, fíjese bien lo que le está diciendo Job, a veces siento que a los malos les va mejor que a nosotros. A veces a los que roban, delinquen, tienen dinero, están fuertes como cedros, y hay otros que al hacer lo correcto les va peor que a los malos. Aparentemente eso es lo que nosotros podemos a veces entender de lo que nos sucede. ¿Por qué a ese que delinque, roba, mata, hace lo que le da su gana? ¿Por qué él está mejor que yo? Pero la pregunta más importante es: ¿en quién están nuestras fuerzas? Job 6:11: ¿cuál es mi fortaleza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para dilatar mi vida? ¿Dónde está realmente nuestra fortaleza? ¿En quién están tus fuerzas? ¿En quién? ¿Quién es el único que puede fortalecerte para poder seguir viviendo? ¿Qué es y quién es el que nos impulsa a seguir hacia adelante a pesar de lo que suceda? ¿Tus negocios? ¿El dinero?
No hay nadie que pueda sobrevivir sin esperanza. Porque la Biblia nos dice que en esperanza somos salvos. Y la esperanza que se ve no es esperanza. Hay una esperanza que hay dentro de nosotros que nos reaviva, que nos fortalece, que nos hace a nosotros esforzarnos extra para poder sobrevivir. La esperanza que hay en nosotros es la que nos da las fuerzas para poder tener esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Hicieron un experimento con ratas. Pero no estoy hablando de políticos, estoy hablando de ratas. Que los metieron en un bote de agua y por 20 minutos se esforzó para sobrevivir. Y después, ¡pum!, se ahogó. Después volvieron a meter otra rata. Y a los 20 minutos la sacaron y sobrevivió. La volvieron a meter y ahora duró 40 minutos antes de ahogarse. O sea, duró el doble de tiempo. ¿Cuál es la razón? Porque la esperanza de sobrevivencia la hizo esforzarse el doble después de la primera prueba. ¿Escuché o no? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos esforcemos el doble? La esperanza que tenemos. Un animal es capaz de sobrevivir y de luchar el doble si hay una esperanza de sobrevivencia. Vean ustedes el poder de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué soportamos? ¿Por qué estamos capacitados para sobrevivir? Porque hay una esperanza dentro de nosotros y la esperanza no avergüenza a nadie. Y por eso es que la Biblia nos dice que en esperanza nosotros somos salvos. Podemos muy bien esforzarnos sin importar lo que esté pasando en el mundo, porque hay una esperanza en nosotros que nos fortalece, que nos anima, que nos reaviva, que nos da fuerzas para poder esforzarnos un poquito más. Y la Biblia nos dice, un poquito más, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Gloria a Dios. No tardará. En el libro de Job, donde estamos, capítulo 36, versículos 22 al 23. Job 36, 22 al 23. He aquí que Dios es excelso con su potencia, con su poder. ¿Qué enseñador o qué otra criatura existe semejante a Él? No hay nadie semejante a Él. ¿Quién le ha proscrito su camino? ¿Y quién le dirá, iniquidad has hecho? ¿O te has equivocado? Como surge con esa pregunta. Esa pregunta es una pregunta retórica hacia Dios. Si eres realmente Dios, ¿por qué permites que tus criaturas sufran? Si eres realmente Dios, ¿por qué permites las guerras? Si eres realmente Dios, ¿por qué permites el dolor? Y el hombre está buscando la forma de ponerse frente a Dios y cuestionarlo y juzgarlo. Y esta es la razón por la que el hombre tiene un mal entendimiento de Dios. Ignora el poder de Dios, ignora la enseñanza del Dios Todopoderoso.
Y cuando existe una perspectiva limitada en nuestras vidas, comenzamos a preguntarle a Dios. Y comenzamos a hacerle este tipo de preguntas porque no quisiéramos sufrir. No quisiéramos ver un mundo de guerras. No quisiéramos vivir en un mundo de muerte. Pero ¿cuál es la diferencia para poder entender los caminos de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Escúchame bien, tu desarrollo mental. Sí, tu desarrollo mental. Tienes que aprender a renovarte en el espíritu de nuestra mente. Es un mandato de Dios. Efesios 4. Y a renovaros en el espíritu de nuestra mente, para poder entender los caminos de Dios, para que desarrolles tu mentalidad. Tiene que haber una renovación en el espíritu de nuestra mente. Comenzando por dejar, dice el versículo, creo 22, dejando nuestra pasada manera de vivir. Allí comienza la renovación de nuestra mente y el desarrollo mental en nuestras vidas. ¿Cómo sucede esto? Dejando nuestra pasada manera de vivir. Número 1, para poder dejar el hombre viejo, la vieja especie que está viciada, dice la Biblia, conforme a los deseos de error, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Y cuando esto comienza a suceder en nuestras vidas, comienza nuestra mente a renovarse. Comenzamos a ver la perspectiva del sufrimiento totalmente diferente. Totalmente. Por eso tienes que entregar tu vida a Cristo. Para poder entrar al reino de los cielos, tienes que desprogramarte completamente de todo lo que hay en nuestra mente, que es pura basura. Tienes que reconocer tu perspectiva. Tienes que aprender a humillarte delante de la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tiene que ser así. Y continuamos en el libro de Job 37, donde estábamos, ¿verdad? 19 y 20, donde estuvimos leyendo. Vean ustedes la importancia que tiene todo esto que estamos hablando. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos componer las ideas a causa de las tinieblas. Vean ustedes, una mente que no ha sido renovada es una mente plagada de tinieblas. Plagada de tinieblas. ¿Será preciso contarle? Yo hablaré. Por más que el hombre razone, queda como abismado. En otras palabras, sin respuesta y sin entendimiento de parte de Dios. Versículo 21. He aquí aún no se puede mirar la luz esplendente de los cielos, luego que pasa el viento y las limpia. Es decir, Dios hace una renovación completa, perfecta, excelente, para que tengamos nosotros la verdadera perspectiva de lo que es el servicio a nuestro Dios. Vamos entonces a entender esto, que a causa de esas tinieblas, y que culpa a lo mejor llega a tu mente, y qué culpa tengo yo de haber
nacido en tinieblas y en pecado. Porque el hombre para todo le encuentra. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en pecado, en tinieblas? En Génesis capítulo 2 encontramos capítulo 2 versículo 16 y versículo 17. Aquí vemos que cuando el hombre fue creado, después de haber pecado contra Dios, después de haber desobedecido a Dios, encontramos aquí el origen del sufrimiento. Si ustedes lo leen detenidamente, se van a dar cuenta que aquí está el origen del sufrimiento. Porque Dios, cuando creó al hombre, le dio la característica más grande que tenemos cuando Dios nos crió, cuando Dios crió al hombre, y es ser agentes libres. Libres de escoger o de rechazar. ¿Qué hizo el hombre? Rechazó a Dios. Se volteó contra Dios. Y el hombre entonces recibió las consecuencias de su rebelión contra el Creador. Y las encontramos en el capítulo 3, versículo 16. A la mujer Dios le dijo: multiplicaré en gran manera tus, subrayen ¿qué? Dolores. Encontramos primeramente que el rechazo del hombre hacia Dios, después viene la consecuencia, que es dolores. Y tus preñeces con, escuchen, dolor parirás a tus hijos. Y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre Dios le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con, ¿qué? Díganlo, dolor. Con dolor, dolor, dolor y dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida. Y esa es la razón por la que tenemos despertadores a las mañanas. Ahora lo entienden, ¿verdad? Pero lo bueno es que nos tomamos un cafecito luego. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día, hasta que regreses a la tierra otra vez, hasta que regreses nuevamente a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Aquí está el origen del sufrimiento. Y vemos no solamente esto, sino que vemos por primera vez en la Biblia la palabra dolor. Y la palabra dolor está relacionada con el nacimiento. O sea que el dolor es el resultado de la rebelión del hombre. Y la pregunta: ¿qué culpa tengo yo que hace 6,000 años un hombre rebelde y desobediente se haya rebelado contra Dios? Pudiéramos decir, y es una pregunta justa, pero sin embargo, pudiéramos decir que también es una injusticia lo que nos pasó. ¿Por qué estoy arrastrando pecados que yo no he cometido?
Y Dios nos da la respuesta y nos contesta de una forma maravillosa. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia están las respuestas que nosotros necesitemos a todos nuestros interrogantes. Y Dios nos puede dar esa respuesta. Y contesta y nos dice, aquí está la respuesta. Qué maravillosa es la Biblia, la palabra de Dios, porque aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Y nos responde Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vean ustedes el equilibrio perfecto de Dios. Y aquí el hombre es puesto en una balanza y puede inclinarse hacia el mal o puede inclinarse hacia el bien. O sea, eres libre para escoger. Y vemos que un hombre arrastró a toda la humanidad hacia el pecado, hacia la muerte, hacia las tinieblas, hacia la perdición. Pero dice la Biblia que Dios tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, vino a librar y a poner la balanza equilibrada para que el hombre deje de quejarse de Dios. Para que deje de quejarse de Dios. Y dice la Biblia que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, a los que le sirven, a los que le siguen, a los que toman la determinación de entregarle su vida a Jesucristo. Ahí está la respuesta. Así como vino el pecado con un hombre, así también Dios tomó forma de hombre para venir a restaurar y a levantar todo lo que se había perdido. Uno nos arrastró a la muerte, el otro nos da y nos promete la vida eterna. Y aquí se muestra la justicia de Dios. Está bien que hayamos heredado el pecado, el dolor, el sufrimiento, la angustia, pero ¿sabes en dónde está tu culpa? No en el hecho de que hayas nacido en el pecado, sino que tu culpa está en que no quieres aceptar el perdón, que no quieres aceptar la medicina que Dios te ofrece. Y esta, dice la Biblia, es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por más que Dios quiera enderezar al hombre, siempre sale con esas preguntas sin sentido, sin ciencia, sin conocimiento. ¿Por qué? Porque no han entendido el amor y la misericordia que Jesucristo demostró en la cruz del Calvario y puso todo en la balanza para que tú decidas a dónde quieres ir. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras, dijo Jesucristo, eran malas. Romanos 5:15. Mas como el delito fue tal, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio de la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino
de muchos delitos para justificación. Para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben de la abundancia de la gracia y el don de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por uno vino justicia, gracia a todos los hombres para justificación de vida. Ha Dios puesto todo perfectamente sobre la balanza. Y vemos también, no solamente esto, sino que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:6, nos enseña que el sufrimiento tiene precisamente el propósito de purificarnos. 1 de Pedro 1:6, donde dice: en el cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos, lo que vivas en esta tierra, afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Por eso nosotros tenemos que entender, para que la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, el cual perece, sea probada con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestara. Y lo que también nosotros entendemos es que el dolor y el sufrimiento también tienen la intención de disciplinarnos, y a través de esta forma nosotros podamos llegar a la madurez. Porque dice Hebreos 12:11 que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en este asunto, en esto específicamente, son ejercitados. Es decir, tenemos que ejercitarnos en las luchas, en las pruebas, en las tribulaciones y en las tentaciones. Démosle gracias a Dios en esta noche y seguimos el próximo.